Vamos a estar en dos plataformas al mismo tiempo, en español en YouTube y en inglés en Zoom. Entonces les agradecemos que quienes necesiten interpretación puedan también incluirse en la transmisión de Zoom. Para comenzar esta jornada tan importante para la región, en un tema que está en lo más alto de las agendas regionales y nacionales, le doy la bienvenida y el pase a nuestro jefe de educación de la oficina de la UNESCO Santiago, Valtencir Méndez. Adelante, Mayor, Val. dejaron cierta Mu- medida Muchísimas gracias, Paula. Muy buenos días a todas, a todos que nos acompaña aquí hoy en este espacio. Estimado señor ministro de Educación, Ciencia y Tecnología de El Salvador, ministro Pineda, gracias otra vez por unirse a este evento. A la señora ministra Ana Catarina Müller Castro, la ministra de Educación de Educación Pública de Costa Rica, muchas gracias por acompañarnos. Y también a la señora, a la estimada doctora Kazan Trope, que es la secretaria permanente del Ministerio de Educación y Juventud de Jamaica. Thank you very much for joining us. Estimados amigas, gracias también a los que nos acompañan, las panelistas, las personas que están aquí y también a la estimada directora Ana Paulini, la directora de la oficina regional que tenemos en UNESCO en Kingston. Muy bienvenida también. Quisiera además enviar un especial saludos a todos los representantes de los ministerios de educación de la región, especialmente a los miembros, a las personas del Comité de Dirección Regional del ODS 4 y a todos ustedes que aquí están. Este es el segundo encuentro que hacemos en el marco de los diálogos regionales del ODS 4, que forma parte de este espacio que nosotros hemos llamado el Foro Permanente de Recuperación y Transformación Educativa, que viene, digamos, siendo promovido por este mecanismo que tiene en UNESCO, que es el Comité Directivo Regional del ODS 4, que es una plataforma, ¿no?, de diálogo técnico-político que tiene justamente, ¿no?, este objetivo de movilizar conocimiento, ¿no?, para profundizar, para hacer más efectiva esta cooperación entre nuestros países de esta querida América Latina y el Caribe. Durante la ministerial que tuvimos de educación, que tuvimos en enero, hemos visto y hemos sentido ese llamado muy fuerte de las y los ministros, ¿no?, de una necesidad urgente de encontrar soluciones que sean realmente integrales para abordar y prevenir la violencia en el sector de la educación. En respuesta a esta petición, ¿no?, y este desafío multicausal, complejo, ¿no?, y que impacta profundamente a nuestros países, que estamos viendo algunos casos muy preocupantes, ¿no?, ahora mismo, lanzamos, ¿no?, este proceso que convoca los diferentes actores de diferentes sectores para tres acciones en concreto, y finalizo muy brevemente. La primera es caracterizar las formas de violencia que impactan los sistemas educativos de nuestra región. La segunda, identificar experiencias innovadoras para su prevención y abordaje. Y tercera, promover la cooperación internacional entre nuestros países, ¿no? Por eso estamos aquí. Así que, sin más, devuelvo la palabra a mi colega Paula para dar continuidad a este espacio. Muchísimas gracias y con muchas ganas de aprender de todos ustedes y poder compartir aquí en el día de hoy. Adelante, Paula. Muchísimas gracias, Val. Como tú mencionaste, esto está arriba de las agendas de muchos países y para poder comentarnos sobre eso y dar también el enfoque de UNESCO en esta materia nos acompaña el día de hoy la señora Ana Paolini. Ella es directora de la Oficina Regional de UNESCO en Kingston y tenemos el placer de contar con su presencia hoy día. Adelante, señora directora. Muchas gracias, Paula. Honorable ministers, esteemed colleague, distinguished guests. It is my really great honor to welcome you to this regional consultation on the prevention of violence in the education sector. Today, we really gather here with the shared commitment, as my colleague has mentioned, to address a critical issue that affects the safety, well-being, and future of students in Latin America and the Caribbean. And your presence here, I think there is a large number online, demonstrate really your dedication to create a safe and inclusive environment for open and honest dialogue, enabling meaningful discussion and the exchange of diverse perspectives. Together, we aim to develop effective solutions to foster safer, more supportive education system for all students.
To begin, it is important to acknowledge the gravity of the issue that we are addressing today, as violence in education remains a critical and pervasive problem that undermines the safety, well-being, and academic potentials of students worldwide. Despite numerous efforts and initiatives, it continues to affect millions of children and young people, manifesting in various forms such as physical, emotional, sexual abuse, as well as bullying and cyberbullying. This persistent problem not only disrupts the learning environment, but also leaves lasting psychological and social scars, hindering students' ability to thrive and also to succeed. Historically, Latin America and the Caribbean has faced deep-rooted disparities in the education access, particularly among marginalized communities residing in rural areas, for example, low-income households, migrants, and ethnic minority groups. Marginalized boys and girls who prematurely exit the education system face an heightened risk of perpetuating cycles of poverty as they lack the skills and the credentials needed to employment and, of course, social advancement. As a live example, in May 2024, the Minister of Education in Jamaica stressed that the school-based violence had reached crisis proportion. As in 12 months period, there were 55 critical incidents reporting from 50 different schools, 15 primary and 35 high school. 5 of the schools had 2 critical incidents each. The Honorable Minister further acknowledged that has to be a shared responsibility going beyond the remit of principals and teachers and require deliberate and sustainable action to mitigate. Problems enrooted in families, communities, societies translate also in the school environment and at the very early age. This issue is not specific only to the Caribbean, as the UNICEF report of 2018 shared that half of students aged 13 to 15 worldwide, around 50 million young people, reports having experienced a peer-to-peer violence in and around schools. This report preceded the COVID-19 pandemic, which of course has further exacerbated mental health challenges and maladaptive social behaviors among children and youth. Along with climate change and disaster risk reduction, the issue of violence in school is a high priority for the Caribbean countries and also for the Latin American countries. Of note, our office here in Kingston, covering 20 countries and territories, was integral in advancing the 22 pilot of the Salient program, which is Saving Life Entity Program, Youth for Peace, a multi-UN agency initiative seeking to reduce the traffic and incident of small arms and as well violence related to that in school, with a keen focus on strengthening competencies for teachers and youth in violence prevention and conflict management. This project is earmarked to be scaled up in Jamaica and also adapted in other Caribbean countries which have requested support to stem this challenge. Additionally, the Caribbean is poised to commence a comprehensive regional stock-taking to understand the scope and causes of boys' educational disengagement, to assess its impact on violence and identify effective measures to re-engage boys in education. This is really imperative for developing a robust regional strategy for action. This is as our region continues to face concerned trends in boys' education performance, with boys more likely than girls to be out of school at all levels, but in particular among the poorest section of society. As we move forward, it is essential to recognize the importance of collaborative dialogue and concrete action in addressing these issues. So I'm very grateful that of this initiative to start really collaborating together and sharing experiences. Throughout comprehensive policies and demand-driven programs, we can create inclusive learning environments that nurture the academic, social, and emotional development of every child, fostering a more equitable and prosperous society for generations to come. The series of dialogue that we are initiating today, and it's just the beginning,
will provide a platform for sharing diverse perspective and also rich experiences, leading to a well-rounded understanding of the complex issue of violence in education within our regions. Highlighting effective practices enable other regions to adopt and adapt these strategies, thereby scaling up successful intervention. This ensures a more unified approach with regions working together to tackle shared challenges and implement as well cohesive strategies. As we gather here, let's reaffirm our commitment to create safe, inclusive, and supporting educational environment. Together, we can really make a significant impact on the lives of students and contribute overall to a more peaceful and equitable world. I thank you very much, of course, for your dedication to this issue and your active participation. It's really critical during this day and the dialogue to follow. Thank you very much. Muchas gracias. Muchísimas gracias, directora. Un placer tenerla acá con nosotros y nosotras el día de hoy. Tenemos cientos de personas conectadas en múltiples plataformas, entonces solamente para poder identificar de dónde están, de dónde se conectan y quiénes están participando, les invitamos a poner en su chat, ya sea de YouTube o Zoom, desde dónde nos están viendo, de qué país de la región, de qué territorio, de qué institución también, para poder también reconocerles a quienes nos acompañan el día de hoy. Como han comentado nuestros y nuestras colegas de UNESCO, esto se encuentra en la prioridad de las agendas de la región y quienes mejor posicionados y posicionadas para señalarnos esta prioridad que las ministras y los ministros de nuestros países. Para comenzar con estas perspectivas, quisiéramos darle la palabra al señor ministro José Mauricio Pineda Rodríguez. Él es ministro de Educación, Ciencia y Tecnología de El Salvador. Señor ministro, la sesión es suya, adelante. Muchas gracias, Paula. Buenos días, señora ministra, querida señora ministra Ana Catarina Müller. Bienvenida a este espacio. También a los representantes de UNESCO, especialistas en educación, formuladores de políticas, académicos, medios y demás invitados a esta temática que es tan pero tan relevante en nuestros sistemas educativos. También quiero agradecer y dar muchas gracias por la invitación a este espacio como representante del gobierno del presidente Nayib Bukele. Y expondré algunos de los aportes, puntos de vista y estrategias que estamos implementando como país en relación con el tema planteado en este encuentro de alto nivel. Aquí vamos a pretender o vamos a intentar abordar uno de los principales desafíos del sistema educativo, que es la violencia intraescolar. Quiero compartir con ustedes que estamos abordando de manera integral el fenómeno de la violencia educativa. Bajo el marco de la reforma Mi Nueva Escuela, que lanzó el presidente de la República el 22 de enero del año 2020, perdón, de septiembre del año 2022, y que está liderada por él mismo, ¿no? Estamos convencidos, y la historia así nos lo marca, que para llevar a cabo una reforma, un proceso de transformación tan profundo como el que estamos llevando, definitivamente el alto poder o el máximo poder político del país debe estar involucrado de primera mano, si no, estos solamente serán intentos que se toparán con una serie de situaciones que no vamos a poder resolver dentro de los ministerios. Actualmente El Salvador está experimentando un proceso de transformación estructural en educación y en muchas de las áreas sociales, como ustedes han podido ser testigos. Y dicho proceso se cimenta en un enfoque de la educación como un derecho humano, ¿verdad? Poniendo al centro precisamente a la persona que aprende y a el entorno que lo rodea, pero con la centralidad en el que aprende. En El Salvador, hasta el año 2020, era imposible garantizar una educación de calidad en todo el territorio, dado que el ambiente generalizado de inseguridad y de violencia impedía que nuestra juventud, nuestra niñez, pudieran llegar precisamente a la escuela, permanecer y regresar con normalidad. Quiero recordarles que hasta hace apenas un par de años, El Salvador llegó a ser el país más inseguro de la región y del mundo, me atrevería a decir, teniendo una de las tasas más altas de homicidio. Para colmo, la migración forzada
y la expulsión de las poblaciones desde sus comunidades a raíz de la persecución y del acoso cotidiano de las estructuras criminales, maras o pandillas, como ustedes los conozcan, impactó gravemente a la continuidad educativa. Esto, por supuesto, truncaba el derecho a la educación de cientos de miles de niños y niñas y adolescentes. Incluso estudiantes y docentes no podían asistir a una escuela sin el consentimiento de estas estructuras pandilleriles, criminales, pues el control de los territorios, la movilidad de la población y la provisión y presencia del Estado era impugnada por estas pandillas. Nosotros llegamos al colmo de tener gobiernos dentro del mismo gobierno. Pandillas que controlaban quién accesaba, quién salía, quién entraba, quién compraba un vehículo, quién hacía toda la actividad comercial, debía de pagar a estas pandillas una renta o un valor estipulado. Las unidades educativas estaban golpeadas, extorsionadas y terriblemente fragmentadas. Sin embargo, con la llegada del gobierno del presidente Nayib Bukele, comprendimos que si no resolvemos ese problema de la inseguridad pública y de la ciudadanía, era imposible asegurar el desarrollo y el bienestar de nuestras futuras generaciones. La transformación educativa solo puede avanzar si se consolida en ambientes seguros y libres de violencia, donde puedan realmente gestionarse los aprendizajes. Si aseguramos que la población escolar se desarrolle en condiciones de paz y de tranquilidad, vamos a formar ciudadanos integrales, pacíficos, responsables, pero sobre todo con valores y que se conviertan ellos mismos en promotores del estado de bienestar de nuestro país. Las estrategias de seguridad que impulsa este gobierno han puesto las bases para que hoy estudiantes, docentes y demás miembros de la comunidad educativa asistan sin temor a las escuelas, tanto públicas como privadas, con la seguridad afianzada gracias al régimen de excepción y al plan control territorial, que es una estrategia holística en donde todos los miembros del gobierno central y además de la comunidad en su conjunto participamos activamente. Hoy por hoy, nuestro país se encuentra con la libertad de que alguien pueda hacer una denuncia pública y sea atendida. Antes esto era causal, como dije, de a costa de su propia vida o que se le fuera quitada su propia vida. Ahora le corresponde al sistema educativo la gran tarea de contribuir a la construcción de este tejido social que por muchos años fue destruido o no existía plenamente. En nuestro país, digamos, desde hace más de 40 años, ha sido vejado por una cruenta guerra civil y por la violencia social, por la posguerra que después nos trajo. Esa es la realidad. Y al final del día, nuestro territorio se veía también, no solamente afectado por las pandillas, sino que además el narcotráfico que era, digamos, de uso común en las comunidades. De ahí que nuestra idea de la educación como un derecho humano esté centrada en la persona y en su transformación como sujeto histórico, que se convierten en protagonistas del cambio individual, pero sobre todo del cambio social. Esta educación debe responder a la realidad histórica, económica y sociocultural que emana del territorio y de sus particularidades, al mismo tiempo que se hace cargo de la realidad global de la historia universal. Tradicionalmente se ha entendido este derecho a la educación como un derecho solamente a los aprendizajes y ahí se cometía un craso error. No obstante, debemos asumir que el sistema educativo posibilita a otros derechos que están vinculados al bienestar social y en un sentido más amplio, por ejemplo, la seguridad social y la construcción de una cultura de paz. Refiriéndonos específicamente a cómo abordamos el fenómeno de la violencia educativa, nosotros creemos firmemente que podemos contrarrestarla si cambiamos el modelo pedagógico tradicional y promovemos programas que velen por la salud mental y socioemocional de la población escolar.
La violencia que vivimos hoy en los centros educativos es por la ausencia de espacios para el diálogo y el entendimiento, y es un producto de una estructura vertical y excesivamente disciplinaria. Si damos las herramientas tanto a docentes como directores de centros educativos, también a los estudiantes, así como un espacio adecuado de sana convivencia, creemos que es posible configurar las relaciones pedagógicas y psicoafectivas con el fin de orientarlas adecuadamente para que se propicie un ambiente de paz. La situación de seguridad con la que cuenta el país actualmente nos permite controlar los vectores que antes hacían inmanejable la violencia interna en los centros educativos, ya que las pandillas también estaban infiltradas en la comunidad educativa, sean estos directores, profesores o los mismos estudiantes. Desde luego, tenemos que enfrentar los nuevos desafíos planteados por la configuración de estos nuevos escenarios y la promoción de discursos de odio, como ocurre en los espacios digitales. Es un tema que también estamos abordando de manera frontal. Sin embargo, se trata de encararlo, formando las competencias de ciudadanía y valores para que nuestros estudiantes puedan sobreponerse a esa tendencia del conflicto, al enfrentamiento y al odio. Como Ministerio de Educación, reconocemos y trabajamos arduamente para garantizar la salud mental y además velar por la seguridad de nuestros estudiantes en el marco de la reforma Mi Nueva Escuela, como se los mencionaba antes, que es liderada en primera mano por el presidente Nayib Bukele, así como también por nuestra primera dama, Gabriela de Bukele, que están dándole cumplimiento a lo establecido ya en una de las 3 leyes que han sido emanadas en favor de la educación de este país, como lo es Crecer Juntos, que impulsa o que es impulsada, digamos, desde la colaboración estrecha con este ministerio, con el despacho de la primera dama. Así es que estas acciones que estamos desarrollando están intencionadas a que nos permitan garantizar la salud mental y además prevenir la violencia escolar. Algunas de ellas, y aquí hay que mencionar algunos socios estratégicos, como por ejemplo Infosegura, el PNUD y USAID, con los cuales tenemos un sistema de alerta de violencias en educación, un sistema en donde nuestros estudiantes pueden llegar y hacer, o cualquier miembro de la población puede llegar y hacer denuncias. Este sistema es una herramienta innovadora que optimiza y digitaliza de manera más eficiente la atención de los casos de violencia escolar. SALVE, como se llama el sistema de alerta de la violencia en educación, no solo garantiza una respuesta rápida y adecuada a las víctimas, sino que también produce información vital individualizada para orientar nuestras decisiones y así también diseñar políticas y programas de prevención que sean más efectivos. También hemos diseñado guías y protocolos de actuación tanto para directores como docentes y autoridades pertinentes para abordar casos de violencia, abuso o vulneración de derechos, así como guías de prevención y de abordaje psicosocial, en coordinación con el instituto que se encarga de regular y vigilar la violación de los derechos en nuestro país, que se llama CONAPINA, y además el Instituto Crecer Juntos, que nace con la ley Crecer Juntos. Trabajamos para generar ambientes educativos sanos, pacíficos y en armonía. También impulsamos el Consejo de Consejerías Escolares y un programa de educación familiar. Este Consejo de Consejerías Escolares es el que queremos escalar y aumentar el número de ellos para que estos consejos itinerantes puedan tener una mayor presencia en el territorio educativo y descubrir de manera proactiva algunas violaciones de derechos que nuestra sociedad, por no tener una educación pertinente en cuanto a la defensa de los derechos, no se anima a poderlas emitir o, por ejemplo, está tan naturalizado el tema de la violencia en nuestras comunidades que ni siquiera lo perciben como eso. Por lo tanto, vamos a seguir trabajando con este tema. Asimismo, también quiero mencionarles que promovemos la conformación de consejos estudiantiles en todas las instituciones, así como el Consejo Nacional de Participación Estudiantil. Un logro que me parece importante, en donde son los mismos estudiantes los que hacen escuchar su voz para denunciar y para participar en la creación de políticas educativas a nivel nacional. También a través de la Dirección Nacional de Asesoramiento Educativo y Desarrollo Estudiantil
y en articulación con las direcciones departamentales realizamos jornadas de educación mental y de sana convivencia, precisamente para descubrir, como dije antes, algunos casos que están ahí agazapados o que no se animan a hablar de ello. Un tema también muy importante es la transformación de las diferentes instituciones que se relacionan con nosotros. La Policía Nacional Civil, por ejemplo, que antes tenía un rol más de estar vigilando que los estudiantes en su camino desde su casa hasta el centro educativo no fueran violentados en sus derechos, ahora estamos transformándolos para convertirlos a ellos en un modelo a seguir, en un role model que nuestros estudiantes lo puedan ver. Y para ello hemos iniciado un proceso de formación de esos miembros de la Policía Nacional Civil. Como todos estamos entendidos acá, ellos están formando para reprimir la violencia. Ahora tienen que convertirse y transformarse y poder, digamos, de alguna manera, ser un ejemplo a seguir dentro de las mismas comunidades. Nosotros estamos convencidos, y voy cerrando con esto, de que podemos construir un futuro mejor donde la salud mental sea una prioridad y que cada estudiante tenga la oportunidad de alcanzar su máximo potencial en espacios seguros y libres de violencia. Cuando los estudiantes se sientan emocionalmente validados, acogidos y apoyados, es más probable que prosperen académicamente y también en su vida personal, por lo que el índice de que caigan en una situación de violencia se reduzca drásticamente es sumamente importante. Estas iniciativas que les mencioné antes ayudan a construir redes sociales y de apoyo en las que los estudiantes pueden confiar y sentirse protegidos. Desde luego, tenemos que hacer un esfuerzo por fortalecer la práctica de valores positivos, aprovechar el involucramiento de las familias en la educación, que es un fenómeno que ha estado completamente ausente de la escuela, en El Salvador estoy hablando. Y por lo tanto estamos trabajando activamente para que la familia también sea corresponsable de la educación de sus hijos. La primera escuela que tienen todos los salvadoreños son sus hogares, por lo tanto es importante llegar a conversar con estos niños y niñas y que esto se puso en exposición, se puso en evidencia durante la pandemia. Por eso es que decimos que hacerlos parte de esta transformación que arranca en las personas y en el pleno convencimiento de que no podemos volver atrás como salvadoreños a ninguna de las formas de guerra que hemos vivido en los últimos 40 años. Quiero finalizar diciendo y felicitando esta iniciativa de UNESCO y ofrecer nuestra experiencia para que podamos fortalecernos como región y propiciar espacios seguros y libres de violencia para el desarrollo integral de nuestro pueblo. Reciban un abrazo fraterno desde El Salvador, que Dios les bendiga y sigamos trabajando en pro de la educación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor ministro. El liderazgo de los países sin duda es un elemento crucial para cualquier acción regional. Le agradecemos muchísimo su participación y además la invitación que nos hace a continuar este intercambio. Para continuar tenemos a la ministra de Costa Rica, la señora Ana Catarina Müller Castro, que nos acompaña el día de hoy. Ministra, antes de darle el paso, solamente quiero contarle que nos acompañan más de 22 países conectados el día de hoy, con cientos de personas, y yo conté rápidamente algunas ahí que se me pueden haber pasado, pero mis colegas me señalan que tenemos también Haití, Trinidad y Tobago, Argentina, Ecuador, Guatemala, El Salvador, Perú, Cuba, Bahamas, Chile, Colombia, México, Nicaragua, Panamá, Costa Rica, Brasil y muchos países más. Así que le doy el paso, señora ministra, tiene toda la palabra. Muchas gracias, Paula. De hecho, el hecho que estén tantos países conectados muestra que este es un tema que nos atañe a todos, que nos preocupa a todos, ¿verdad? Y que realmente está teniendo una incidencia en el desarrollo de la educación. Yo estoy en gira en el norte del país, en Guanacaste, entonces estoy aquí cerca de la carretera, entonces puede ser que hay momentos en que suene mucho camión y no me puedan escuchar, pero retomo inmediatamente. Bueno, me alegra mucho ver aquí también a muchos colegas míos de muchos años. Tuve un poquito más de 15 años con la UNESCO y de ahí uno viene aprendido de muchísimas cosas, ¿verdad? Quisiera eh, retomar un poquito lo que dijo el ministro de Educación de El Salvador, mi compañero, sobre la importancia de que las más altas autoridades estén acompañando este proceso.
porque realmente se está convirtiendo en un tema que trasciende las aulas, ¿verdad? Es un tema que invade las comunidades. Por ejemplo, nosotros hemos tenido casos que cuando los chicos quieren manifestarse en contra de un tipo de prueba o algo, van y bloquean una carretera impidiendo el paso de las personas que vienen de un puerto a otro. Entonces se convierte realmente en un tema nacional. Por eso es que nosotros trabajamos directamente estos temas con el presidente de la República y con mis colegas del Consejo de Gobierno. Creo que eso es algo muy importante que debe uno imprimir en este proceso. Segundo, establecimos una alianza por la educación. Tenemos ahorita 40 instituciones, desde 911, los bomberos, la policía, salud. Estamos todo un equipo ahí, seguridad, justicia, que nos hemos unido. Tenemos nuestro chat y ahí vamos reportando todo tipo de actos de violencia o de cierre de escuelas. A veces los padres de familia cierran escuelas, no permiten el ingreso de los niños porque quieren cambiar un director. Entonces, esa alianza nos ha dado mucha fortaleza. Ahí está también Ministerio de Obras Públicas y Transportes por el tema de las carreteras peligrosas o de los accesos que no son claros. Tenemos, por ejemplo, Comisión Nacional de Emergencias. Entonces, somos un equipo bastante fortalecido que estamos trabajando juntos. Y hemos decidido hacer un análisis que un poquito separa lo que sería, digamos, los programas de rutina, de prevención, de encuentros, de charlas, de trabajo con los estudiantes para la autoestima y todo ese tipo de cosas, y de lo que llamaríamos ahorita el brinco de prevención e erradicación, porque hay ciertos tipos de violencia que si no les entramos con mecanismos de erradicación, van creciendo y van creciendo y van creciendo. Claro que cada uno de nuestros países tiene situaciones diferentes, ¿verdad? Que no necesariamente son comparables a nivel de toda la región, pero de alguna manera lo que estamos planteando nosotros y estamos teniendo asistencia técnica de UNESCO y UNICEF para ese trabajo, estamos integrando un plan que de hecho ya una buena parte ya está en ejecución, pero para ordenarnos, porque hemos visto que a nivel nacional muchas instituciones están haciendo esfuerzos. Entonces tenemos acciones donde las entidades escogen ciertos centros educativos, van, hacen acciones con ellos de educativas, y los ponen en talleres y cosas de ese tipo. Pero hemos visto que nosotros tampoco estamos evaluando digamos, el impacto y el efecto que pueden tener ese tipo de programas. Entonces estamos haciendo dentro del plan un levantamiento nacional de todos esos esfuerzos que nos están ayudando, pero que de alguna manera están sueltos, no están amarrados, no están sistematizados y tampoco se están documentando como buenas experiencias que podrían ser replicadas en otros centros educativos. Entonces, lo primero es poner orden de todos los esfuerzos que se están haciendo, porque muchos están disparados por todo lado y no están siendo manejados de una forma integral. En ese marco, estamos también impulsando, y creo que lo mencionó también mi colega el ministro, un sistema de denuncias, pero un sistema único de denuncias. En este momento mucha gente pone denuncias, pero no ve la solución a su denuncia, no ve el seguimiento. Y hay muchos tipos de denuncias, ¿verdad? Hay denuncias de acoso sexual, hay denuncias de violencia en los buses, hay denuncias de docentes pues que maltratan a un estudiante y viceversa. Entonces, estamos diseñando el sistema para que ingrese la denuncia, se clasifique según el tipo de denuncia o según el tipo de agresión y que la institución le dé ayuda a quien está presentando la denuncia. Muchas no prosperan porque la gente no conoce el marco legal o no tiene las pruebas claras y es más un tema emocional. Entonces, darle la asistencia para canalizar bien la denuncia
y que esa denuncia termine con asesoría legal para llevarla a la instancia que corresponda, ya sea que internamente sea un tema disciplinario de un docente o que tenga que ir a la fiscalía o al organismo de investigación judicial. Ese es un tema muy importante porque muchas de estas denuncias, al no tratarla bien, no nos dejan ese mapeo de dónde está la mayor intensidad de los tipos de temas de violencia que tenemos. También estamos trabajando eh, a nivel de reglamentos y de normas. Y yo sé que eso suena como eso debería de ser la última opción, ¿verdad? Uno debería trabajar más y fortalecer la prevención y el trabajo con las familias y todo eso debe seguirse haciendo. Pero de alguna manera sí tenemos que trabajar a nivel de marcos reguladores porque la violencia se ha ido incrementando y no me refiero a la cantidad de violencia nada más, sino al nivel de violencia de esa violencia. O sea, las agresiones son hoy día más fuertes, hay más enojo en los mismos estudiantes, en los mismos docentes, se refleja en esa agresión tan fuerte y tan inesperada de los jóvenes. Entonces, en ese sentido, estamos revisando temas como, por ejemplo, yo no sé cómo será en otros países, pero en Costa Rica, digamos, los castigos para estudiantes eh, que son exageradamente violentos, que realmente han maltratado a otro niño o niña, que han salido en videos a nivel nacional y todo, el castigo es solamente 30 puntos que se le bajan de la nota de conducta y una suspensión de un mes de clases. Y ese tipo de cosas a los chicos mayores que son muy violentos, que vienen de hogares probablemente problemáticos, ¿verdad? Donde hay violencia intrafamiliar, esos chicos eso no les preocupa. Entonces, estamos revisando que estamos ahorita justamente generando un debate vía talleres nacionales donde estamos invitando a los mismos jóvenes, a padres de familia, expertos, a diputados, a centros universitarios, porque, por ejemplo, no es buscando solamente el castigo, pero buscando también alertas para estos estudiantes. Porque una vez que un estudiante, por ejemplo, es llevado preso porque realmente la agresión pasó de lo inaceptable, de toda su familia se desarma, ¿verdad? La misma familia es afectada, la población quiere ir a linchar a ese estudiante y lo tienen que separar de su familia, hay que también entrar en un proceso de protección, a pesar de que ha cometido ese delito, pero afecta a toda su familia, afecta a su propia comunidad y muy probablemente termine a lo mejor en un centro penitenciario. Entonces, el trabajo con ellos de que vean que efectivamente hay un castigo fuerte al final si ellos insisten en aplicar ese nivel de violencia sin control, es importante. Entonces, hemos considerado, por ejemplo, eh, cuando a un chico le pasa algo de esto, si lo que hacen los tribunales es decir, bueno, lo pasamos de colegio, se va a otro centro educativo, pero al final este chico, aunque se le dé un poco de asistencia, termina cargando al centro educativo nuevo con ese tipo de situaciones. Entonces estamos viendo la posibilidad de que por lo menos por un tiempo se les cambie de modalidad educativa y tengan una modalidad tipo distancia, pero que estén con un tutor o tutores más directos, pero que entremos en unos mecanismos donde de verdad entremos a controlar la situación. Estamos revisando, haciendo un reglamento nacional para todos los centros educativos, donde se puede revisar los chicos que entran con sus mochilas, con sus cosas, porque hay chicos que los hemos agarrado con armas, ¿verdad? Dentro de los centros educativos y eso también causa mucho temor donde va a haber una disciplina mucho más, digamos, fuerte eh, para que el estudiante sepa cuáles son las consecuencias. Estamos trabajando muy de cerca con el Poder Judicial
en los programas penales juveniles para que ellos también sepan las consecuencias del marco legal nacional. Entonces, yo sé que esto suena un poco duro tener que estar hablando de estas cosas, pero sí creo que con el incremento del narcotráfico, con la forma en que el narcotráfico está empezando a tomar control de estos chicos, hay que tener acciones tal vez más fuertes. Estamos trabajando también con las municipalidades, por ejemplo, para temas de iluminación de centros educativos, sobre todo centros educativos nocturnos, iluminación, toda la limpieza, que no hayan lugares donde se puedan esconder gente que llega a venderle drogas o que llega a afectar a los estudiantes. Esto estoy hablando, digamos, del escenario más triste, ¿verdad? Porque obviamente que hay muchísimos otros programas como el impulso a los deportes, que es algo muy importante que deberían todos los chicos poder tener, porque muchos lo que traen es una carga y a lo mejor una carga muy negativa del propio ambiente familiar. Y por eso es que necesitamos darle las condiciones para que ellos mejoren su salud mental, su salud física y sobre todo las relaciones con los demás estudiantes y con los docentes. En general, hemos visto una afectación, digamos, en el estudio de los chicos que tienen situaciones de violencia y por eso se están haciendo también planes de recuperación específicos para este tipo de jóvenes que están muy rezagados y que eso también les va generando un malestar dentro del aula y dentro de su comunidad. Bueno, yo aquí podría seguir hablando toda la semana porque este es un tema que creo que nos obliga a tomar acción y como digo yo ahorita enfaticé más el lado de la erradicación de la violencia, erradicación, no solo el control y no solo la prevención. Eso ya sigue caminando y eso tal vez habrá que reforzarlo porque en algunos casos no está teniendo el efecto que debe tener. Así que cuando tengamos el plan listo, lo vamos a compartir para los demás países. Aquí estamos trabajando todas las instituciones a nivel nacional y estamos consultando diferentes organismos internacionales que nos puedan enriquecer con medidas, materiales educativos para los mismos docentes, apoyos a los docentes, ¿verdad? Que pudiéramos utilizar. Bueno, yo lo dejo por aquí porque sé que mi tiempo está limitado, pero con todo gusto, como les digo, vamos a ir compartiendo lo que vamos desarrollando. Y tenemos aquí el apoyo de la UNESCO para eso, que también ha estado compartiendo lo que hacemos nosotros con otros países. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora ministra. Como usted bien ha dicho, este es un desafío regional que convoca a todos los países y de alguna u otra manera han ido empujando una agenda en diferentes espacios, ¿no? Este es solamente la expresión de un llamado colectivo de múltiples organizaciones, de múltiples ministerios para iniciar una conversación regional coordinada. Em, Quisiera dar algunos datos importantes. En el chat ustedes han visto que hemos compartido un Padlet para que ustedes puedan incorporar sus preguntas, así que eso está abierto. Quiero convocar a las y los panelistas y también al moderador de la siguiente sección para que prendan sus cámaras para poder ver sus rostros y que no nos sentamos tan solos en esta conversación online, que a pesar de que estamos a kilómetros de distancia, América Latina y el Caribe nos podemos sentir un poco más juntitos y juntitas. Le doy el pase a mi colega Cristian. Cristian es coordinador asociado de programa de la Oficina Regional de la UNESCO en Santiago. Adelante, Cristian, para el panel que nos continúa. Muchísimas gracias, Paula. Buenos días a todos y a todas, ministros, ministras, colegas que nos acompañan el día de hoy. Para continuar con esta discusión, vamos a pasar a un panel sobre la prioridad del abordaje y prevención de la violencia en la agenda regional de educación. Entonces, para comenzar, quisiera, como ya decía Paula, comentarles e invitar a mi colega Michelle, por favor, que pueda compartir en el chat los enlaces para el Padlet, donde pueden dejar sus preguntas a los y las panelistas, que luego serán respondidas, ¿cierto?, por los panelistas también en este Padlet, por favor, y las vamos a publicar, ¿cierto?, en un newsletter con toda la información, ¿ya? Al mismo tiempo también quisiera comentar que tenemos un Mentimeter también, el enlace también lo vamos a compartir ahora en el chat, en donde les invitamos a todos ustedes participantes a responder la siguiente pregunta.
Por favor, comparta 3 causas principales que generan violencia en las escuelas de su país. A partir de eso, vamos a presentar luego al cierre del panel el resultado de ese proceso de participación y esperamos también que salgan temáticas importantes para seguir alimentando esta importante discusión. Para partir el panel, quisiera invitar a Michael Nisman, Head Office de USAID para América Latina y el Caribe, y a Ligia Aguilar, que es de Evidence to Action Senior Advisor también de USAID en el proyecto Reto de IRC. Entonces, adelante Michael y Ligia, por favor. Muchas gracias. Eh, Espero que me puedan escuchar. Gracias por crear este espacio, por prestar su tiempo. Yo sé que es un recurso precioso para todos ustedes. Y quisiera compartir algunas palabras breves sobre el proyecto Reto con el IRC y con el involucramiento de USAID en esta iniciativa. Todos sabemos que la violencia endémica ha hecho muy difícil que las personas y las comunidades prosperen. Ana, Valtencid, Paula, los ministros han puesto el contexto, lo han puesto en contexto para América Latina y el Caribe. Sabemos y tenemos que entender mejor, por supuesto, que la violencia está relacionada con la pobreza, la desigualdad y elementos socioeconómicos. Y esto es el espíritu de la estrategia Root Causes de la migración irregular lanzada por el gobierno estadounidense y una de las razones que USAID ha invertido en el proyecto Reto. Para nosotros, comprender la dinámica compleja entre educación y la violencia es importante si podemos invertir en programas o iniciativas impactantes, pensando no solo en el corto plazo, sino también en el largo plazo. Y no solo cómo violencia ha afectado la educación, sino cómo la educación afecta la violencia y sus causas. Entre el proyecto Reto. Supongo que nosotros en esta llamada hoy creemos en la magia transversal de la educación, pero no es evidente para todos. Por eso hay valor en construir una base de datos y evidencia, poder brindar a los tomadores de decisiones herramientas para poder invertir y desarrollar políticas de manera inteligente y además equipar a los creyentes, tú y yo, con argumentos basados en datos y no solo en fe. Este campo va un poco más allá de la pedagogía y aprendizaje. Sí, obviamente hay correlaciones, pero se trata de entender la educación como un mecanismo transversal que puede intervenir en otras esferas sociales que reducen el riesgo de violencia social y personal. En Reto estamos analizando las intervenciones primarias, secundarias. Cuando hablo de primarias, hablo de nivel de riesgo, no de nivel de educación. Eh, y estamos enfocando en las escuelas formales de los países. Pues sin más, quiero de nuevo felicitar a RC y a Ligia, quien va a hablar ahora, y sus partners, y a todos ustedes que han colaborado con este esfuerzo. Reto, espero que hagan muchas preguntas difíciles hoy y en adelante y que los documentos y análisis de reto y resumen que Ligia va a ofrecer ahora sirven de ayuda. Muchas gracias. Muy bien, gracias, Michael. De manera muy breve, eh, comentaré que por un periodo más o menos de 2 años hemos trabajado de cerca con los ministerios de Educación de Honduras, Guatemala y El Salvador de manera colaborativa en la identificación, mapeo, discusión y análisis de aquella evidencia que existe no solo en esos 3 países del norte de Centroamérica, sino que en Latinoamérica en general sobre lo que funciona para prevenir la violencia, tanto en el ámbito escolar como en el ámbito comunitario. Y tenemos que empezar por reconocer que en Latinoamérica todavía hay muy poca evidencia sobre lo que funciona. Hay
podría decir, un número considerable de evidencia en el análisis del fenómeno, dónde está el problema, más hay menos información sobre lo que funciona. Y en este apartado lo que vamos a compartir es lo que nos dice la evidencia sobre aquellos programas que son efectivos para reducirla y que nos pueden ayudar a tomar esas decisiones. Entonces, en primer lugar, compartiré con ustedes eh, un ejercicio sobre un mapeo de evidencia que se hizo en Guatemala, Honduras y El Salvador para ver qué es lo que había disponible sobre prevención de violencia. Identificamos lo que estaba disponible, pero lo que nos llama más la atención y queremos compartirlo con ustedes es las brechas, es decir, lo que hace falta o lo que no encontramos información son aquellas evaluaciones o investigaciones sobre la prevención de la violencia contra las personas con un tipo de discapacidad, la violencia que experimentan las personas indígenas o negras, las personas de la comunidad LGTBIQ+, las personas migrantes retornadas y desplazadas, pero también sobre la niñez y juventud en el área rural. Es decir, no encontramos evidencia de El Salvador, Honduras y Guatemala, hay un poco más en otros países, pero es un punto importante para la toma de decisiones. En esta misma relación colaborativa con los ministerios de educación, pasamos a un segundo paso de que además de mapear la evidencia, queríamos saber qué es lo que funciona. Y para esto, de manera colaborativa, con la USAID y el personal de estos ministerios que trabajan con la prevención de la violencia, desarrollamos una síntesis de evidencia, una revisión sistemática sobre lo que funciona y lo que les voy a compartir hoy, digamos, son los hallazgos principales que con respaldo científico nos sentimos más cómodos en decir esto sí funciona y por lo tanto vale la pena explorarlo para emular estas buenas prácticas. ¿Qué funciona dentro del ámbito escolar? Aquellos programas, proyectos o estrategias que involucran el aprendizaje socioemocional de la niñez y la juventud reduce y previene la violencia. Asimismo, aquellos programas que trabajan de manera integral, como le decía el ministro de Educación de El Salvador, donde trabaja la comunidad, donde trabajan padres y madres, y por supuesto niñez, adolescencia y la juventud, de manera integral, donde hay una preocupación auténtica sobre las relaciones y la forma que se gestiona la educación, también reduce y previene la violencia. Finalmente, en el ámbito escolar, pudimos encontrar suficiente evidencia en Latinoamérica que nos dice que aquellos programas que trabajan la prevención para el consumo o para prevenir y reducir el consumo de sustancias ilícitas, igualmente tiene efectos positivos en la reducción de la violencia. En el ámbito comunitario, también encontramos, y esto también con respaldo, con suficiente evidencia, que aquellos programas de formación profesional y técnica que cuentan también con un aprendizaje socioemocional tienden a tener un efecto positivo pequeño, tanto en el empleo como en la reducción de la violencia. Ahora, otros hallazgos, no encontramos suficiente evidencia latinoamericana, sin embargo, sí tienden a tener resultados positivos y por lo tanto hay que manejarlo con cautela. Aquellos programas que promueven valores sociales, sentido de comunidad, de identidad en un entorno determinado, también tienden a tener resultados positivos. Igualmente, aquellos programas que promueven la paternidad positiva, donde los hombres jóvenes y los hombres particularmente se trabajan con programas específicos para promover una paternidad y relaciones familiares positivas. Otro hallazgo importante, aunque no dentro del entorno, pero sí que se identificó como potencialmente programas que pueden tener resultados positivos,
son aquellos que trabajan la violencia dentro del noviazgo, la violencia de pareja íntima o la violencia de género. Sin embargo, y es importante reconocer que estos son, digamos, los hallazgos principales, pero cada uno de estos programas tiene una serie de características que hay que considerar. Ahora bien, más allá de los hallazgos, y con eso quiero terminar, es qué hemos aprendido en el transcurso de este proyecto reto en los 3 países de Centroamérica, tanto porque lo dice la evidencia como por recolección de información de las personas que participaron en esta iniciativa de USAID. En primer lugar, la niñez y los jóvenes son los actores clave y raramente se les consulta o son actores claves en la toma de decisiones de los programas, ya sea para prevención de violencia y otra índole. Y es realmente un reto y un desafío para tanto para el Estado como para las organizaciones garantizar que esta voz sea activa. De la misma manera, todos los programas, dice la evidencia, tienden a tener mejores resultados cuando se gestionan en colaboración con las comunidades. Llámese personal docente, llámese personal gerencial, estudiantado, pero también líderes y lideresas comunitarias. Asimismo, y es pues la razón que nos encontramos aquí, es la determinación de las personas que toman decisiones para invertir en investigación que se genera localmente, porque una cosa que hemos encontrado es que la mayoría de la investigación sobre prevención de violencia en Latinoamérica sigue estando en inglés y comisionada por organizaciones extranjeras en un acto de colaboración. Sin embargo, la importancia tanto de la academia como de las instituciones de apoyo y o locales de contribuir a la investigación. Igualmente, y esto es un motivo de gran discusión, la evidencia debe traducirse para su difusión y potencial uso. La traducción quiere decir realmente esa capacidad que debemos tener para poner en un lenguaje amigable los resultados de estas investigaciones científicas, porque hay una brecha y la investigación, por inequívoca que sea y por de alta calidad, no va a resultar en uso si esta no es diseminada, compartida y analizada por las personas que participamos. Y finalmente, y creo que es algo muy importante, ya lo decía la ministra de Costa Rica, se debe analizar el contexto. La evidencia latinoamericana nos puede ayudar a entender el fenómeno, a implementar programas, pero el contexto, no solo geográfico, con lo que implica ambientalmente, sino también con la cultura local y cómo podemos ver o entender de alguna manera el fenómeno de la violencia. Así que con esto yo termino. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Michael Eligia de USAID, por compartir esa experiencia, el proyecto reto, muy interesantes recomendaciones, la contextualización es clave, ¿no? Agregaría también que siempre es clave también en estos mecanismos tener claros los principios de los derechos humanos y cómo es central incluirlos también en la respuesta de prevención y abordaje de la violencia. Ahora, para compartir, seguir luego con este panel, quisiera darle la palabra a Lorena Peña Herrera, directora de Bienestar Estudiantil del Colegio Gonzaga de Ecuador. Querida Lorena, adelante, por favor. Muchas gracias, Cristian, y buenos días con todas y con todos. Creo que en algunas partes también son buenas tardes. Quisiera también empezar agradeciendo a la UNESCO por esta invitación. Voy a compartir mi pantalla para que puedan como observar unos datos del Ecuador, para que nos podamos como situar en el país. Actualmente la realidad que atraviesa el Ecuador y el mundo demuestra que las situaciones de violencia, inseguridad, conflictividad social que se presentan en ciertos sectores específicos afectan también a las comunidades educativas. El contexto de violencia estructural promueve la inequidad y la vulnerabilidad,
más aún de aquellos grupos de atención prioritaria como lo son los niñas, niños y adolescentes. Según el último informe realizado por Human Rights Watch sobre la violencia en el Ecuador, entre 2019 y 2023, los homicidios aumentaron un 571% en comparación a otros años, pasando de una tasa de 7 por cada 100.000 habitantes en 2019 a 47 por cada 100.000 habitantes en 2023, situando al Ecuador entre los países más violentos de América Latina. A su vez, un informe desde el UNICEF menciona que los homicidios de niños y niñas y adolescentes en 2023 crecieron un 640% en comparación con el 2019. Es así como se hace evidente que el incremento exponencial de estos niveles de violencia promueven que la existencia de vulneraciones de los derechos de niños, niñas y adolescentes, incluyendo los riesgos de explotación sexual, reclutamiento y coerción para ejercer violencia. Hablando específicamente del contexto educativo, según los datos publicados por el Ministerio de Educación, desde enero de 2014 a junio del 2024, 26.245 niñas, niños y adolescentes han sido víctimas de violencia sexual. Del total de estos casos, al menos el 74% fueron cometidos por personas cercanas o pertenecientes al núcleo familiar. Si hacemos un análisis más exhaustivo, ¿no es cierto? Y podemos verlo en la pantalla. Podemos ver que en el año 2018 existe como un aumento de casos de violencia sexual en comparación con años anteriores. Aquí les voy a situar como un poco en el contexto del Ecuador en esos años. En el año 2017 se detectó un caso en el que aproximadamente 47 niños y niñas fueron torturados y violentados sexualmente por un docente de una institución educativa particular. Esto hizo que, obviamente, toda la sociedad ecuatoriana se conmocione por la situación y, de hecho, se convocó a una comisión en la Asamblea Nacional que recomendó a varias instituciones del Estado ecuatoriano a realizar como distintas acciones para combatir la violencia sexual. Es por eso que podemos ver que en el 2018 el Estado ecuatoriano fortaleció un poco sus planes, programas y proyectos para combatir la violencia sexual en los espacios educativos. Vemos que en el año 2019, ¿no es cierto?, hay una ligera disminución de los casos de violencia sexual. Y lamentablemente en los siguientes años, 2020 y 2021, no podemos hacer un análisis de la data en virtud de que esos años nos traspasó la pandemia, ¿no es cierto? Entonces, como sabemos del ciclo de la política, deberíamos, para hacer como un análisis, ¿no es cierto?, de la adecuada implementación o una evaluación de la política, necesitaríamos al menos 3 años. En el año 2020, ¿no es cierto?, se produjo la pandemia, las escuelas lamentablemente cerraron, lo cual puso en indefensión a los niños y a las niñas. Durante los meses de la pandemia existió un incremento en los casos de violencia sexual de tipo intrafamiliar. Ustedes pueden ver aquí en las barritas del color verde un poco más claro, hace referencia a los casos cometidos por personas muy cercanas al círculo familiar. Entonces vemos que hay como un incremento en estos casos. Esto debido a que en la pandemia las niñas y los niños se encontraban conviviendo únicamente en el círculo familiar. También en la pandemia se identificaron nuevas formas de captación a través de los medios virtuales. Muchos niños y niñas después de la pandemia no regresaron a las instituciones educativas. Esto fruto de la violencia y violencia sexual, ¿no es cierto? Muchas niñas se convirtieron en madres, fueron obligadas a ser madres, lo cual dificultó su retorno al sistema educativo. Algunos chicos y chicas tuvieron que, por los temas socioeconómicos, que trabajar y lamentablemente el otro porcentaje del cual no se habla fueron captados por las bandas narcocriminales. La inseguridad y la delincuencia afectan la capacidad de las escuelas para responder ante la violencia y la violencia sexual y aumentan evidentemente la vulnerabilidad de los estudiantes y también de los docentes.
Ante la ola de la violencia que ocurrió o que está ocurriendo en el Ecuador, en el 2022 y 2023, el gobierno nacional suspendió temporalmente las clases presenciales en algunas regiones que tenían como mayores índices de conflictividad, principalmente en Guayas, en los cantones de Durán y de Monte Sinaí, en los que la educación presencial se suspendió casi 2 meses. Como sabemos, ¿no es cierto? Las escuelas son lo primero que se debe abrir en una emergencia y lo último que se debería cerrar. En este periodo en el que existió como esta suspensión temporal de la educación presencial en las instituciones educativas del país, varias organizaciones de la sociedad civil investigaron un poco el contexto de Durán y de Monte Sinaí, que son como los cantones con mayores índices de conflictividad, y pudieron identificar que los hogares de este sector se ven afectados por una violencia estructural que vulnera sus derechos humanos esenciales, al trabajo digno, educación de calidad, de salud, justicia, entre otros. El abandono estatal en estos cantones se profundizó desde el inicio de la pandemia y en muchos casos se ha venido agudizando, lo que ha dificultado que la gente acceda a los servicios porque los servicios estatales son limitados o incluso interrumpidos por la creciente inseguridad. La mayoría de las familias, más o menos el 64% de las familias que fueron parte de esta consulta, mencionaron que tienen como un gran temor y la inseguridad, ¿no es cierto? Mencionaron que tienen mucho temor, que existe tráfico de drogas, extorsión o las mal llamadas vacunas, que existen asaltos y asesinatos. A las familias les preocupa mucho el tema del reclutamiento que hacen las bandas narcocriminales a los niños, niñas y jóvenes para actividades delictivas. Los espacios públicos como escuelas, unidades de salud y los pocos espacios deportivos que existen en estos como lugares, paradójicamente son los más inseguros. Y lamentablemente la Policía Nacional, que debería garantizar, ¿no es cierto?, la seguridad de la población, no goza de la confianza de la ciudadanía por varias razones: la inacción, la ineficiencia o incluso el relacionamiento con los grupos delictivos. En otras ciudades del Ecuador, también como Esmeraldas, al menos 4 de cada 100 estudiantes en el periodo del 2021 y 2022, que teníamos como la pandemia y también el aumento de la conflictividad, eh, desertaron del sistema educativo. La violencia y la acción de los grupos narcodelictivos es una de las principales causas. La captación de niños y adolescentes desde estos grupos delictivos es una realidad. Los entrenan para el uso de armas o para transportarlas, para robar, para extorsionar, para ser parte de redes de sicariato. E incluso en el Ecuador, en algunas regiones, se habla de escuelas de sicarios en las que niños y niñas no van a la escuela a aprender, ¿no? Sino van a aprender a ser sicarios, ¿no? Son reclutados para esto. Esto aprovechando las garantías y protecciones legales que tienen al ser menores de edad. En lugar de ser una medida de protección, esto se ha convertido en una de las principales vulnerabilidades. Es importante recordar, colegas y toda la gente que nos está viendo, que no se debe criminalizar a los chicos por estas situaciones. Los chicos son víctimas de la violencia estructural que está afectando a la región. De acuerdo con información de la Policía Nacional de acá del Ecuador, cada vez más niños, niñas y adolescentes son captados, son reclutados por estas bandas. De hecho, hay como un estimado de edad de reclutamiento. A los niños ahora los reclutan aproximadamente desde los 10 años. Les ofrecen a cambio teléfonos celulares, videojuegos, ropa de marca, dinero. En algunos casos también participan por un sentido de pertenencia. Esto debido a todos estos factores que hablábamos, ¿cierto? De que existe como mucho abandono estatal, pero también existe mucho abandono familiar y la pobreza que afecta a los distintos sectores. Em, Además, obviamente, la violencia con armas de fuego puede conducir a a la violación del derecho más fundamental, ¿no es cierto? Que es el derecho a la vida. La violencia armada interfiere directamente con el normal funcionamiento de las instituciones educativas porque
en el Ecuador tenemos como algunos cantones en los que están funcionando las instituciones educativas, pero en el fondo están escuchando como las detonaciones de bombas o incluso como ingresan miembros de bandas a las instituciones educativas. La exposición o el trayecto se vuelve como un poco, se vuelve súper riesgoso. Y expone a todos los miembros de la comunidad educativa, lo cual genera inasistencia por un lado, temor también, y no solamente inasistencia de los chicos y las chicas, sino también de los docentes. Muchos docentes prefieren renunciar a sus plazas de trabajo a exponerse como a estos riesgos. Se debe tener como muy presente que en ocasiones los docentes son las únicas personas que pueden tener acceso a conocer la situación personal, familiar y social de los estudiantes, lo que está viviendo en su hogar, cómo estas circunstancias afectan su estado de ánimo, comportamiento y desempeño en el ámbito educativo. Por este motivo es fundamental que el rol del personal docente no solo abarque lo académico curricular, ¿cierto? La enseñanza como tal, pues existen y es importante que se reconozcan aspectos psicosociales que puedan estar obstaculizando la formación del estudiante, causando dolor y malestar e incluso situaciones en donde se estén vulnerando sus derechos. Las instituciones educativas en muchas ocasiones constituyen el único puente para que los estudiantes puedan acceder a servicios que garanticen la protección. Hablemos de niños, niñas y jóvenes que viven en lugares rurales, dependen del sistema educativo para acceder a otros servicios como comidas escolares, servicios de protección infantil, por ejemplo, los niños que tienen como discapacidad, reciben también apoyo socioemocional, ¿no es cierto?, para la promoción de su desarrollo integral. Para ya finalizar, es importante como tener en cuenta que las políticas estatales de todos los gobiernos que estamos reunidos aquí tienen que enfocarse en el fortalecimiento de los factores de protección y la reducción de los factores de riesgo asociados a diferentes problemáticas sociales. También se debe trabajar en fortalecer y acercar los servicios a la comunidad, contar con personal que promueva la atención de calidad, que se posicione como agente de cambio y de protección. Y por último, es importante recordar que estas políticas, estos programas también deben ser intersectoriales e integrales y que deben recoger la voz de los chicos y las chicas y que tienen que guardar pertinencia intercultural, intergeneracional, de género e incluir la riqueza de la diversidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lorena, por tu presentación. También gracias por darnos a conocer esas dolorosas estadísticas de Ecuador en este momento, pero sobre todo por las recomendaciones y el foco que pones en, por ejemplo, no criminalizar a las infancias, en poder generar una respuesta multiactor, intersectorial y sobre todo que la escuela va más allá de ser un lugar de educación, ¿no? Es también un lugar de replicación de comportamientos sociales y también de esperanzas de construcción de proyectos de vida. Estoy viendo en el chat que muchos y muchas de los participantes están compartiendo experiencias también, otras informaciones estadísticas del estado de la violencia en sus diferentes contextos. Les animamos a que lo puedan seguir haciendo, que nos puedan compartir enlaces y mayor información, porque eso va a enriquecer el proceso que estamos levantando y lanzando el día de hoy. Muchísimas gracias, Lorena. Ahora, para continuar, tenemos una intervención grabada de Lía Guarín, asesora regional senior de protección infantil de Save the Children. Mientras mis colegas preparan esa presentación, quisiera recordarles que está activo el Padlet para sus preguntas, las que vamos luego a poder, digamos, compartir en el newsletter que va a salir después de este evento. También está activo el Mentimeter, donde pueden poner también la respuesta a sus preguntas, estas tres causas de la violencia en sus diferentes contextos, para que las podamos compartir al cierre del panel. Así que le agradezco ahora a mis colegas, por favor, que puedan compartir el video con la intervención de la persona de Save the Children, por favor. Veo ahí que todavía no se ve la pantalla, así que mientras esperamos que se resuelva ese tema técnico, nuevamente recordarles entonces lo importante que es que todos y todas participen de esta conversación, recuperar la participación de niños, niñas y comunidades también en el abordaje, la identificación y la prevención de la violencia pareciera ser clave. Vemos que muchos de los procesos que estamos llevando adelante
Muchas de, digamos, los diferentes estudios que se están haciendo tienen que tener también esto, digamos, como un foco centralizado en los principios de derechos humanos que ya habíamos también compartido en un momento anterior. La violencia es una afectación a los derechos fundamentales y las libertades de las diferentes personas dentro de las comunidades. Quizás aprovechando para que podamos resolver este problema técnico, quisiera consultar a la panelista Rosario Díaz si está lista para poder hacer su intervención para que podamos resolver ese problema en el intertanto. Rosario, ¿estarías en condiciones de hacer tu presentación ahora, por favor? ¿Estás por ahí? Hola, ¿me escuchan? Te escuchamos perfecto, Rosario. Si puedes encender la cámara, por favor, y si puedes hacer tu intervención ahora, te lo agradecemos mucho. Bienvenida. Rosario del Pilar Díaz Garavito viene de Millennials Movement, es una activista juvenil con un gran trabajo y trayectoria en la región y una gran aliada también de la UNESCO y el Sistema de Naciones Unidas en la región y el mundo. Así que adelante también, Rosario. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias, Cristian, y muchísimas gracias a las personas que están conectadas, que todavía nos acompañan. Pues bueno, voy a empezar ahí la presentación. Em, Creo que algo que es bastante importante o es importante mencionar es un poco sobre los procesos. Tenemos en la región un contexto que no podemos dejar de lado. Tenemos también en la región eh, eh, situaciones que están avanzando, que se están transformando, pero también tenemos un contexto fuera, ¿no? Tenemos mecanismos, tenemos espacios, tenemos herramientas que se han ido generando también. Em, Solo como para dar un background de mi participación en este espacio y por qué estoy aquí acompañándoles. Bueno, como mencionó Cristian de la oficina de UNESCO, mi nombre es Rosario. Yo soy de la organización de Millennials Movement, soy la directora ejecutiva, pero con esta organización hemos venido trabajando durante varios años en el marco del ODS 4 sobre educación para el desarrollo sostenible. Algo que es importante mencionar es que en este proceso de activismo, de participación, hemos podido apoyar a la Oficina Regional de UNESCO en diferentes iniciativas y consultas juveniles. Hemos ayudado en la facilitación, pero también hemos participado como asistentes y esto nos ha llevado a involucrarnos en muchos espacios. Creo que algo que de alguna manera despertó el interés tanto mío como el de mi organización en explorar el tema de qué está pasando respecto a la violencia en los entornos educativos o en estos procesos educativos fue que tuvimos en el año 2021 una consulta con juventudes sobre ciudadanía digital, pero ciudadanía mundial en la nueva era digital. Esta fue una consulta que se desarrolló junto con UNESCO, pero algo que se destacó de esa consulta en particular fue las respuestas de los jóvenes respecto a la violencia. Nosotros estábamos hablando de algo a lo mejor un poco más amplio, un poco diferente, pero cuando les preguntábamos acerca de cuáles eran los miedos más grandes de las juventudes que participaban en esa consulta respecto a sus vidas, era bien amplio. Una de las respuestas que destacó fue la de unos jóvenes que nos mencionaban que su mayor miedo en la vida era regresar vivo de la escuela o llegar vivo o viva a la escuela. Entonces, sí, ese es uno de los miedos más grandes de las personas jóvenes en la región, que atravesamos diferentes desafíos, pero nuestro miedo, el miedo de algunos de estos jóvenes es el de tener o mantenerse con vida mientras van a su entorno educativo o a su escuela, a su centro educativo, y después de que salen de él y regresan a casa. Entonces nos estamos dando cuenta de un contexto que no necesariamente está protegiendo todo el entorno educativo y el derecho humano a la educación y a los jóvenes y a los docentes frente a la violencia, ¿no? Entonces creo que ese fue un momento de partida, de reflexión por el cual nosotros empezamos a trabajar. Algo que es importante mencionar
es que desde los diferentes rankings internacionales hemos visto que en los últimos años han habido transformaciones. Por ejemplo, como lo mencionaba al inicio, el representante del gobierno de El Salvador, hace algunos años teníamos a la región más violenta del mundo. Esto respecto a lo que son a los indicadores referidos a el porcentaje de muertes violentas, digamos, homicidios, ¿no? En el mundo. Y América Latina estaba teniendo ahí una representación muy, muy grande. Esto es importante mencionar que es diferente a los rankings que tenemos, por ejemplo, de países más peligrosos del mundo, ¿no? Porque, por ejemplo, más peligrosos están muchos más en la región, en las regiones donde existen guerras, ¿no? Pero específicamente en estas métricas, en estos estudios relacionados a lo que es muertes violentas, como región aparecíamos como la región más violenta del mundo. Eh, Esto se ha ido transformando, de hecho, con las diferentes dinámicas de los países, pero de alguna manera aún nosotros tenemos muchos países de la región que están en ese ranking dentro de los 10 primeros. Y creo que esto debe llamar la atención porque cuando nosotros hablamos de la violencia en la educación, no solo estamos hablando de la violencia dentro de la escuela, o de los centros educativos, sino de toda la violencia que está en el contexto, que no es habilitador para que las personas puedan ejercer su derecho humano a la educación y de alguna manera transformar a través de ese derecho sus entornos, ¿no? Y también desarrollarse como personas, ¿no? Entonces creo que eso es algo importante de considerar. Ahora, cuando nosotros hablamos de estos tipos de violencia, de las diferentes consultas que hemos realizado con jóvenes, no solo para procesos relacionados a temas educativos, sino, por ejemplo, también relacionados al monitoreo de la Agenda 2030 y demás, es que hemos visto que dentro de los tipos de violencia que más destacan para las juventudes, en sus entornos que no les permiten acceder a sus derechos, como es el derecho a la educación. Tenemos lo que es el crimen organizado, el narcotráfico, también el tema de la violencia sexual, ¿no? La violencia intrafamiliar, la violencia digital también, que es algo que ahora se destaca mucho más y que muchas veces cohíbe a las y los estudiantes, pero también a docentes de participar de una manera íntegra en los entornos educativos digitales. Pero también se ha destacado dentro de estas consultas cómo o cuál es la afectación de la violencia hacia grupos que tienen un riesgo mayor. Por ejemplo, juventudes migrantes, ¿no? Juventudes con discapacidad, ¿no? Juventudes en áreas rurales o juventudes de pueblos indígenas. Bueno, y no necesariamente solo juventudes, sino estudiantes, que también hablamos de niños, niñas, adolescentes y también personas adultas que están participando de los procesos educativos. Entonces, eh, de ahí nosotros podemos ver un contexto en donde en nuestra región eh, hablar sobre educación requiere de medidas que sean multisectoriales desde los estados para dar una respuesta al entorno inhabilitador que tiene que está experimentando expresiones diferentes de violencia para que los estudiantes podamos de alguna manera hacer o ejercer nuestro derecho humano a la educación, ¿no? Entonces, de ahí, por ejemplo, cabe resaltar que no solo es el tema de eh, tomar medidas, como les comentaba al inicio, para reducir la violencia interna que es dentro de los entornos educativos, sino todas las violencias. Pero aquí yo creo que hay una línea o hay algo que debe primar sobre todos estos procesos, que es la cautela,
de los derechos humanos de las estudiantes y de todas las personas involucradas en los sectores educativos, ¿no? Ahora, algo que también queríamos nosotros mencionar es que dentro de todos los procesos en los que nos hemos involucrado, nosotros hemos podido ver que sí hay avances y ya han habido o ya hay como una especie de procesos en otras regiones que han ido avanzando para proteger a la educación, no específicamente de la violencia, pero sí frente al ataque. Tenemos que entender que nuestra región, si bien es cierto, aún mantiene índices altos de violencia. Nosotros en nuestra región, por ejemplo, no tenemos en la mayoría de países conflictos conflictos declarados, ¿no? Como guerras, como lo que estamos viendo en otras regiones. Sí, por ejemplo, tenemos algunos países donde el conflicto armado sí tiene lugar, donde la violencia está tomando todavía, ¿no? Es un problema muy tangible en la vida de las personas en algunos países específicos de la región. Sin embargo, en otras regiones donde ya los ataques a la violencia de productos de guerras y demás, pero los ataques a la educación, productos de guerras y demás, han avanzado, ya se ha generado algún tipo de medidas, de resoluciones, de acuerdos entre países. Y creo que eso es importante destacar mucho más para nuestra región, porque si ya tenemos esta información, nosotros como países de América Latina y el Caribe precisamos tomar acciones, tener espacios de negociación, tener espacios de diálogo, de reflexión, para como región poder proteger a la educación de la violencia, de todo tipo de la violencia, porque la violencia no simplemente es una estadística que sube o baja, la violencia se transforma y migra también. Entonces, creo que eso es importante considerar, las respuestas regionales para atender estos procesos. Algunas de las resoluciones que yo quería también compartir con ustedes es una en particular del Consejo de Seguridad. Como ustedes saben, las resoluciones de Naciones Unidas tienen diferentes, el carácter vinculante de estas resoluciones varía, pero hay una específica del Consejo de Seguridad que es vinculante para los estados, es la resolución 2601 del 2021, ¿no? Que está enfocada en proteger de alguna manera a la niñez afectada por conflictos armados y facilitar la continuidad de su derecho a la educación cuando hay conflictos armados. Si bien es cierto, esta resolución está enfocada nuevamente en contextos donde existe conflicto armado, eh, ahí es importante considerar que este es un gran referente para nosotros, países de América Latina y el Caribe, para poder adoptar medidas o tomar acuerdos que nos permitan también proteger no solamente a los niños, sino a todas las personas estudiantes de cualquier tipo de violencia y mucho más de aquella que les limite acceder a su derecho a la educación. Entonces, no solo eso, incluso también siguiendo esta línea, en el año, en el año 2020 y salió otra resolución, esta ya no del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, sino esta es una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas que incluso eh, señala un día para el reconocimiento, es el Día Internacional de la Protección, es el Día Internacional de la Protección de la Educación frente al ataque, ¿no? Entonces ya tenemos estos paralelos, que de alguna manera esa jurisprudencia internacional que nos permite a nosotros como países latinoamericanos pensar en cómo nosotros podemos tomar estos instrumentos y tomándolos como un referente, poder llegar a acuerdos o a resoluciones o a procesos que nos permitan avanzar. De hecho, algo que nosotros hemos estado de alguna manera trabajando y movilizándonos como organización ha sido también en el proceso de abogacía.
Entonces, no solo estas consultas que hemos realizado nos han generado a nosotros espacios de reflexión, o tal vez empezar a investigar mucho más de estos procesos, sino también ya hemos podido desarrollar procesos de abogacía. Por ejemplo, tuvimos uno que fue en el segundo Día Internacional para la Protección de la Educación frente al Ataque que se realizó en las instalaciones de UNESCO en París. Pudimos participar y pudimos en ese espacio junto con tomadores de decisiones de diferentes regiones, pero también con los representantes de los diferentes países del mundo ante la UNESCO, compartir la importancia de poder tomar acciones para proteger a a la educación frente a la violencia. Adicionalmente, este año, en enero, pudimos participar en la en el foro de ministros, en la foro extraordinario, la sesión extraordinaria de los ministros de Educación de América Latina y el Caribe, que se realizó en Santiago de Chile. Y fue un proceso bastante interesante porque pudimos de alguna manera acercarnos ya de manera más directa a los diferentes tomadores de decisiones de los países, representantes de los gobiernos, de los ministerios de educación que participaban para presentarles esta problemática y poder lograr de que este tema o este lenguaje respecto a la protección de la educación frente a la violencia pueda ser incluido, ¿no? En la resolución que se generó después de este proceso. Y creo que eso fue para nosotros como un gran paso, porque pudimos hablar con diferentes países del Caribe, pero también de América Latina. Y sí, ahí nosotros queremos siempre reconocer, por ejemplo, al gobierno de Ecuador, porque a través de ellos es que se pudo incorporar este lenguaje dentro de la resolución final de ese espacio. Entonces, en este momento, considerando el contexto, considerando esta jurisprudencia internacional que tenemos de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la Asamblea General, eh, y también ya del lenguaje incluido en esta última sesión extraordinaria de ministros y ministras de Educación, tenemos como un contexto que nos que nos habilita mucho más a tomar acciones, a generar procesos y movilizar recursos para esto. Solo quería mencionar que adicionalmente ya tenemos herramientas y hay una herramienta que es muy importante, bueno, y de hecho nos la compartieron en, en, en las oficinas de UNESCO este año, en el mes de marzo. Hay una alianza global para la resiliencia y la reducción de riesgo de desastres en el sector educativo. Y dentro de esta alianza se ha generado una especie de marco comprensivo para la seguridad dentro de las escuelas. Y dentro de este marco que se ha generado, de esta guía que se ha generado para proteger, ¿no?, a las escuelas, hay guías específicas de cómo proteger a las escuelas frente a la violencia. Entonces, creo que en esta intervención y en esta oportunidad que tengo, no solo yo quería compartir un poco sobre qué es lo que están experimentando las juventudes, qué es lo que nos comparten en las consultas, sino todo lo que ya tenemos a la mano como países de la región para poder movilizarnos y sí un llamado a los estados que están aquí para poder trabajar de manera conjunta con el apoyo de UNESCO, con el apoyo de otras instancias internacionales para generar acuerdos o procesos que nos lleven a proteger a la violencia, a la educación frente a la violencia. Finalmente, yo solo quería hacer una pequeña intervención aquí respecto a las desigualdades. Yo he estado escuchando las diferentes intervenciones de los panelistas y como persona joven, ya ahorita no soy estudiante, pero estuve como estudiante no hace mucho. Creo que es importante considerar que nuestra región todavía sigue siendo la más desigual del mundo. Y la desigualdad es una limitante muy grande para las personas respecto al acceso o al ejercicio de sus derechos. Y esas limitantes que se generan por la desigualdad, por la violencia, por la corrupción, por todo lo que vemos en nuestros países, también genera una frustración social
y eso va a generar un conflicto social. Es muy probable que eso pase. Y en ese momento creo que sí es importante que las respuestas sean unas respuestas que nos permitan seguir cautelando los derechos de los estudiantes, de los entornos educativos y de todos los actores dentro de esos entornos, ¿no? Porque hay una línea muy delgada entre poder de alguna manera tener espacios seguros, pero también criminalizar, por ejemplo, las protestas, ¿no? Hemos visto que los y las estudiantes a través de los años han podido ayudar a la transformación de los sectores educativos, ¿no? Lo vemos incluso, por ejemplo, en Chile, donde un joven que estuvo en las protestas demandando una calidad educativa diferente, ¿no? Una educación diferente, ahora es el presidente de su país. Entonces creo que eso es muy importante, ¿no? Cómo nosotros respondemos a esta frustración social, este conflicto social generado por desigualdades, generado por la misma violencia, generado por la falta de oportunidades, ¿no? Que nos llevan a una injusticia social donde no todas las personas podemos ejercer nuestro derecho a educarnos. ¿Cómo podemos responder de una manera integral para que este conflicto no escale, para que estas demostraciones no se vuelvan cada vez más violentas y que no respondamos a la violencia con más violencia, ¿no? O con la criminalización de también derechos, ¿no? De participar. Entonces creo que eso es algo muy importante que se tiene que considerar y definitivamente en este proceso o en estos espacios, escuchando a los diferentes gobiernos, a los diferentes actores, creo que sí cabe resaltar que em, ya para el próximo año, si es que no me equivoco, va a ser la sesión de la próxima sesión de educación, la sesión global. Ahí no sé si desde UNESCO me pueden corregir bien en el nombre de la sesión, la Global Education Conference, pero es una reunión que reúne a los diferentes ministros de educación, la GEM, ajá, que va a ser, que va a ser en la región, que va a ser en Brasil, si es que no me equivoco. Entonces creo que es un momento para los latinoamericanos, para los caribeños, de sumar esfuerzos, de aprovechar estos espacios que se vienen para poder generar estos acuerdos, resoluciones para proteger la educación frente a la violencia. Sí, es importante que empecemos a adoptar ya estas herramientas que están generadas y podamos contextualizarlas en nuestros contextos nacionales y que podamos de alguna manera responder a la violencia que no permite, ¿no? Que las personas puedan acceder a sus derechos. Lo último que creo que es importante mencionar es solo hacer hincapié en el tema de la violencia digital. Mientras nosotros estamos conversando aquí, la tecnología está avanzando, el uso de la inteligencia artificial está avanzando, el uso de todo lo que significa esta nueva era de digitalización, no solo del entorno educativo, sino de nuestras vidas, está avanzando. Y creo que estamos en el momento preciso como para tomar decisiones de avanzada respecto a qué significa o qué puede implicar la violencia digital o qué impactos negativos puede tener esta violencia digital para los aprendizajes. Porque mientras nosotros estamos conversando aquí, todos estos procesos y la violencia ya está tomando lugar en algunos espacios educativos. Entonces creo que es importante que también podamos abordar esos temas desde la región, desde los países, ¿no? Y poder movilizar recursos para ello. Creo que el sueño, ya para concluir, el sueño de cada persona joven, eh, que está estudiando y de muchas personas que están viendo el contexto de nuestra región y que trabajan y vienen haciendo abogacía por estos temas, es que ninguna persona se vea privada de acceder a la educación por la violencia. Y creo que ese tiene que ser uno de los objetivos que logremos o que tengamos como región para los próximos años. No podemos dejar que más personas limiten
transformar sus entornos a través de la educación, porque existe una situación de violencia que no les permite ser parte de estos procesos y ejercer sus derechos. Entonces, bueno, yo creo que con eso culminó mi intervención y les agradezco mucho a UNESCO y a todas por la invitación. Y también les dejo en el link, en el chat los enlaces de estas resoluciones que les comentaba, pero también de este marco para proteger a las escuelas de la Alianza Global para la Resiliencia y Reducción de Riesgos en el sector educativo. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Rosario, por compartir tu experiencia también, compartir esos espacios con juventudes que son tan valiosos, donde se levantan también tantos dolores de nuestra región, donde podemos ver la continua desigualdad que se mantiene, que se ha profundizado, sobre todo después de la pandemia y la multicrisis planetaria en la que estamos, ¿no? Así que te agradezco mucho esa visión y también recordarnos que ya hay una serie de instrumentos, ¿cierto?, que están disponibles para poder ser aplicados, contextualizados y ver en qué medida tienen sentido para nuestra región y nuestros contextos. Para cerrar este panel, y como les había dicho al principio, hicimos una dinámica en que les pedimos que pudieran identificar las tres causas desde sus contextos, ¿cierto?, que originan la violencia, y quisiera pedirle a mi colega Michelle que por favor pudiera compartir su pantalla con los resultados de ese ejercicio para que podamos leer cuáles son las principales priorizaciones que ha hecho el público el día de hoy. Así que, excelente. Y podemos ver entonces. ¿Puedes ver mi pantalla? Sí, se ve perfecto. Muchas gracias, Michelle. Vemos entonces que hay cierto un montón de términos y esto es bien interesante porque la violencia tiene tantas causas que para cada uno, cada una, cada contexto parecen ser tan diferentes y tan difíciles de agrupar. Hay algunas palabras que podemos ver que se repiten más: violencia intrafamiliar, pobreza, desigualdad, discriminación, cierto bullying. Acá hay una mezcla entre cierto expresiones de la violencia, causas de la violencia y también consecuencias de la violencia. Y es porque es un fenómeno tan integral y también cuesta, ¿cierto?, poder diferenciar estos espacios, pero sin duda esta información nos muestra también dónde están las principales preocupaciones de quienes nos acompañan el día de hoy. Muchísimas gracias, Michelle, por compartir tu pantalla. Para cerrar este panel, quiero agradecer a cada uno y cada una de los panelistas que nos acompañaron y quisiera recordarles también, tanto a los panelistas como participantes, que el panel está disponible para que puedan revisar las preguntas, responderlas y luego las podamos compartir en el newsletter sobre este evento. Así que muchísimas gracias a todos y a todas. Paula, bienvenida, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Cristian, y muchísimas gracias a nuestras y nuestros colegas que nos acompañaron en el panel anterior. Y ahora vamos a lo que nos convoca el día de hoy. Así que estamos muy, muy contentas y contentos de que estamos reunidos y reunidas aquí para un desafío común, para el lanzamiento de una consulta regional que tiene además capítulos que van a ir avanzando hacia lo subregional y lo nacional, haciendo eco de lo que las autoridades mencionaron respecto a la contextualización de la situación de violencia en múltiples países. Y para contarnos un poco más sobre esta consulta, sus objetivos y sus prioridades, tenemos con nosotros a Romina Kassmann. Ella es especialista de educación, trabaja en la oficina UNESCO San José en Costa Rica y tiene la representación de múltiples países de Centroamérica. Así que adelante, Romina, para ti es el micrófono. Muchas gracias, Paula, y muy buenos días, buenas tardes para todas y todos. Gracias por esta oportunidad de poder dirigirme hacia ustedes. Y gracias también a las y los participantes, sé que son muchos y esto demuestra el interés que hay sobre este tema, la urgencia y lo estratégico que es no solo actuar, sino también pensar, recolectar evidencias que nos permitan volver a mirar esta problemática o estas problemáticas, ¿no? Porque ya hemos visto, no es una sola forma de violencia, no es una sola causa, no son solo una consecuencia. Entonces, esto abarca los sistemas educativos desde su estructura, desde las estructuras también comunitarias, abarca también a las personas, las relaciones sociales. Estamos frente a una de los más grandes desafíos y disyuntivas que tiene y que ha tenido el derecho a la educación en las últimas décadas, ¿no? Y sobre lo cual se recuesta todas esas preocupaciones que hay sobre estadísticas, avances, los logros, ¿no? Se recuestan y dependen de que podamos abordar esto con una mirada compleja, con una mirada también de reflexión. Entonces, este proceso de consulta que comienza posteriormente a este
a este evento de lanzamiento, tiene como objetivo desarrollar esto, ¿no? Una visión compartida de políticas, medidas, acciones que se necesitan para avanzar en la prevención y el abordaje de la violencia que afecta al sector educativo en la región, la violencia en y a través de la educación. Mostrar, también motivar la discusión sobre las formas emergentes de las violencias e identificar alternativas de abordaje. Esto es, cómo lo comprendo, cómo transitamos y cómo pensamos que lo podemos resolver, ¿no? Y también teniendo nociones, cuando la gente comparte esas informaciones, ahora les voy a contar un poquito las secciones a grandes rasgos, porque tampoco tenemos mucho tiempo, poder motivar, o sea, cuando la gente contesta, contesta también sobre sus esfuerzos, contesta sobre sus lecciones aprendidas y sus visiones. Es el momento de dialogar, es el momento de poner estas visiones y estos esfuerzos en juego. Entonces, el tercer objetivo es, bueno, con toda esta información que queremos recolectar, establecer una hoja de ruta que permita fortalecer la construcción de respuestas colaborativas entre los países de la región. Esta región, digo, por supuesto, como las otras en el mundo, pero yo puedo hablar, y mis colegas también, tenemos mucha experiencia de trabajo en América Latina y el Caribe, los ministerios de educación lo saben, es con la integración regional, la colaboración y la solidaridad que se sale adelante de las principales problemáticas. Así los países han avanzado en el derecho a la educación y así han enfrentado sus principales desafíos, y entonces queremos también construir instrumentos y espacios que promuevan el diálogo, el intercambio, la discusión y también la acción colaborativa. Entonces, esta consulta nos va a permitir tener un análisis de evidencia existente, ¿no? Entonces, vamos a hacer una recolección de información con este cuestionario que se está mostrando. Muchas gracias a las y los colegas de la Oficina de Santiago, donde les vamos a preguntar y vamos a circular esta encuesta con los Estados miembros, los gobiernos, agencias de Naciones Unidas, organizaciones de la sociedad civil, actores educativos, la academia también, para que este cuestionario pueda ser respondido en base a información sobre prioridades, qué esfuerzos se han realizado, cuáles son las lecciones aprendidas y las necesidades actuales, ¿sí? Entonces, prioridades, esfuerzos realizados, lecciones aprendidas y necesidades actuales. Contamos con todas y todos ustedes para poder conocer la información que tienen en sus manos, conocer de su experiencia. Nosotros estamos aquí como UNESCO abordando esta situación que vemos todos los días, que conversamos con todas y todos de todos los sectores todos los días, y queremos también construir un aporte aprendiendo de ustedes, ¿sí? Aprendiendo de los distintos niveles y ámbitos de acción, y justamente poder construir algunas ideas, ¿sí? Reflexiones y también soluciones juntos. También junto a esta consulta regional, este cuestionario en línea, que ahí ya tienen el QR, pero se va a diseminar ampliamente, vamos a hacer consultas subregionales y nacionales. Por ejemplo, con la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana, con lo cual nuestra oficina trabaja muchísimo y siempre agradecidos a la colaboración, que es la instancia de ministros y ministras de Educación y Cultura para los países del SICA, y también con el CARICOM en el Caribe, así como otros mecanismos e instancias nacionales y regionales y subregionales. Sé que tenemos poco tiempo, entonces lo voy a dejar aquí, solamente decirles que con estos resultados preliminares de la consulta vamos a coordinar discusiones regionales, ¿sí? Y esperamos, ojalá, tener una nota técnica que colecte, ¿no?, estos resultados de la consulta, y entre esas discusiones regionales inspiradas por esta nota técnica y otras herramientas que vayamos encontrando con ustedes, esperamos tener una reunión regional sobre violencia y educación, que se va a realizar como un evento, esperamos, paralelo a lo que es la Conferencia para la Eliminación de la Violencia contra la Niñez, que se desarrolla en noviembre de 2024 en Bogotá. Entonces esperamos llevar todo este proceso, por eso su compromiso y participación es tan importante, porque esperamos llevar sus insumos, esperamos llevar este diálogo, las priorizaciones, necesidades y esfuerzos para poder conversar y priorizar este tema
en las agendas de los ministros y ministras de educación. Creemos que así podemos trabajar junto a ustedes y ponernos codo a codo para abordar este tema que afecta el derecho a la educación de millones de personas y que condiciona el presente y futuro de nuestros países. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Romina. Con este cierre que disemina un esfuerzo regional, voy a tratar de hacer eco a algunos mensajes que he visto ahora que llaman a un abordaje colectivo y que juntos podemos y juntas podemos, ¿no? Y precisamente ese es el mensaje de esta consulta que inicia un trabajo regional en esta materia. Quisiera, para cerrar esta sesión que ha sido llena de información, increíblemente motivadora y también muy realista respecto a explicar la complejidad del fenómeno, me gustaría darle el pase a nuestra última invitada, que va a dar las palabras de cierre a esta sesión. Es la doctora Kazan Truk. Ella es secretaria permanente del Ministerio de Educación y Juventud de Jamaica y nos acompaña el día de hoy para el cierre de esta sesión llena de información y desafíos, así como también oportunidades. Dr. Kazan, can you hear us? Good afternoon, everyone. I hope that you're all hearing me. It's really a joy to be part of this robust conversation with our colleagues in the different spaces in Latin America and the Caribbean. We're all fully seized with what happens to us when our children experience violence, especially violence in schools. You know, schools that are designed to be safe places. Schools are designed to empower and to tap into the talents and skills of our children and to help them to become their best selves. So it's really a sad or something that perhaps I could say we regret that this is what we are detained with, but more so, we are also happy that we are collectively pulling our talents, our energies, our resources together to address this issue so that we can guarantee our students the best education that they deserve. It is their inalienable right for quality education. And so let me greet all of us, our moderator, our director of UNESCO, our UNESCO office in Kingston, all our ministers of education on the platform, all our leaders in the children's portfolio, and all our specialists from UNESCO and team members in the Caribbean. Let me greet you. It's still morning here in Jamaica, but you know, we're different time zones. So let me just say greetings. And again, thank you all for your contribution today to this rich discussion. So it's indeed my honor to be a part of the discussion, the regional consultations, as we are looking at violence in school being led by, of course, the education sector and our UNESCO counterpart. And of course, UNESCO has been a leading force in ensuring that we achieve SDG 4 as it relates to education. Our students have been exposed to cyberbullying, sexual exploitation, discrimination, and we have seen the rise of that in our school community post-pandemic. Some of you may be following what has happened here in Jamaica since the resumption of schools, with our children just demonstrating acts of violence. We have lost a student, you know, we have seen other persons being hurt, being hospitalized. We have seen trauma of parents in our media crying out as a result of violence. We have also in Jamaica here done our perception assessment to see how students and teachers and parents feel about violence in and around their school community. And luckily, we have seen where our students have indicated to us that they are more concerned about the violence to school rather than in school. So that's a plus for us. And not that we are comforted by the fact that violence does exist in schools, but we are also happy that the fear is not really about in school, because school is supposed to be a place that is safe for our boys and girls and safe for our teachers. We have seen also where the fear of violence
has impacted the teaching and learning experience, the quality of teaching and learning. It has disrupted learning activities and also the comfort level of our teachers in the space. That is also of concern to us because the teaching environment is a working environment of the teacher. And the moral of staff is important for them to be their best self. So you can just well imagine the overall impact that violence is having on performance of students. And so it is good that we're all detained here today to discuss that. So the campaign we started in Jamaica, we call it the Just Meds It campaign. So I'm sharing that with you. It's really a phrase here in Jamaica where we ask people to just stop and think about their actions. You know, talk it out, walk away, report to the adults in the space so you can get help to assess and to treat with the anger, the fear, the concern, you know, that you're experiencing as a child, as a teacher. So that's something that we started here in Jamaica, the Just Meant It, and it has worked very well as a best practice, and we want to share that with you. In Jamaica here also, and as we have heard in the discussion, the interministerial approach where all hands on deck will need to come together. All other ministries will need to come together because there's no one entity that can treat with crime and violence that will impact and continue to impact our schools. So it is within that background that I'm thanking all of us for the rich discussions that we have had today. This dialogue will help to create the alternative roadmap that we want to strengthen the development of collaborative support and the responses from all our countries here today. Your contribution today has created some insights as to how else we can do things differently in our individual spaces, but more so how we can be collaborative so we can have a stronger impact in the region as we continue to serve in our small spaces. So colleagues, I am very grateful for this discussion this morning. I'm looking forward to the sharing, the documentation, and the coming together again for further consultations, collaborative work, to hear about the implementation of the ideas, and for us to continue to support each other as we address violence in schools. This is not anything that any country would want to be reporting on. This is a situation that we all regret. But it's also a situation that we know jointly we can pull together for the benefit of our children as we continue to build the societies that we want in our own individual countries. What comes out of our school will impact the nature of our country. And so the time spent in dialogue, consultation, developing documents, building out ideas, resourcing ideas, and sharing is worth spending in the interest of our students who are depending on us as leaders in the sector for the transformation. So colleagues, thank you very much, and I'm looking forward to the fruits of this consultation. God bless you. Muchísimas gracias, Dr. Troop. Y con esas palabras de cierre y motivadoras para el trabajo que se nos viene en los próximos meses en la región, damos cierre a esta sesión regional. Muchísimas gracias. Invito a mis colegas a prender sus cámaras para despedirnos de los participantes y las participantes que nos acompañaron de los países de la región. Muchísimas gracias y que tengan una excelente tarde y un excelente fin de semana.